Damas y caballeros, a lo largo de nuestra historia han ocurrido una serie de acontecimientos deleznables, las violaciones masivas de derechos humanos. Estos hechos han sido ocasionados mayoritariamente por parte del Estado a las personas. Y así ha ocurrido, por ejemplo, en Alemania, primera mitad del siglo XX, en Rusia, en China, en mi propio país natal, Chile. Hablar de una cantidad exacta de víctimas es sumamente difícil, dado que tras estas atrocidades viene acompañado por una campaña de secretismo en la cual hay ocultación de información y destrucción de pruebas. Entonces, ¿cómo juzgamos estos hechos? ¿Cuántas pruebas se requieren para dar por acreditado un hecho contra el Estado en esta materia? ¿Qué queremos? ¿Castigar? ¿O la verdad? ¿O podemos convalidar ambas? Muy buenas noches, mi nombre es Agustín Arturo Figari Wilson y soy miembro del Semillero de Derecho Procesal de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso. Y nuevamente quisiera agradecer la oportunidad de estar en este maravilloso congreso y concurso en esta maravillosa ciudad. Pero a lo que nos convoca. Nuestra ponencia se titula La no aplicación del estándar de prueba más allá de toda duda razonable en el marco de los juicios por violación de derechos humanos. En primer lugar, hablaré sobre los procesos sobre violación de derechos humanos para después presentar el problema en cuestión, que es qué estándar probatorio aplicar en ellos. Y en segundo lugar, haré una breve mención a lo que ocurre en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en el Estado de Chile para finalizar con unas propuestas en esta materia. Los procedimientos sobre violación de derechos humanos se asemejan a los procesos penales, por cuanto los hechos que constituyen estas violaciones se suelen identificar con los tipos penales. Entonces, ante la pregunta de qué estándar aplicar, nos nace el estándar de prueba más allá de toda duda razonable. Pero en realidad, estos procedimientos sobre violación de derechos humanos tienen una naturaleza jurídica diversa a la de los procesos penales, por cuanto los delitos que constituyen estas violaciones tienen una entidad particular, dado que atentan esencialmente contra la dignidad de las personas, son totalmente contrarios a la esencia humana, y además que hay otros caracteres que adquieren gran importancia, como la reconstrucción de la memoria colectiva, la búsqueda de la verdad. Esto pone sobre la mesa un problema, por cuanto tenemos dos elementos. Hacer justicia al justiciable mediante la imposición de una pena, velando por las garantías propias del proceso penal. Y por otra parte, la verdad, la reconstrucción de la historia. El estándar de prueba más allá de toda duda razonable nos produce problemas respecto a esto, dado que, si bien se requiere de un quantum probatorio notable para poder condenar, eso no es así para absolver, sino que solamente se requiere la presencia de una duda razonable. Por lo tanto, está estructurado como una garantía para el imputado y no se podría convalidar con este segundo elemento de reconstruir la historia. Entonces, ¿qué estándar vamos a aplicar en estos procedimientos? Para responder esta pregunta, voy a hacer una breve mención de lo que ocurre en la Corte Interamericana y después en el Estado de Chile. Por su parte, en la Corte no existe una norma expresa que regule el estándar probatorio a aplicar en estos procesos, sino que son los mismos ministros quienes acuerdan, en base al caso concreto y a las circunstancias particulares del caso, el estándar a aplicar. Y normalmente evitan la aplicación la aplicación del estándar penal, y aplican otros que son estándares propios de los procesos civiles, como es el estándar de prueba preponderante o de prueba clara e inconvincente. Un ejemplo de las técnicas que utilizan en estos procedimientos es el denominado razonamiento probabilístico, el cual básicamente consiste en que para poder condenar a un Estado en esta materia se requiere probar dos hechos. Un hecho base, que es la existencia de la violación masiva de derechos humanos, el cual requiere de una alta exigencia en materia probatoria, y un segundo hecho, que es la vinculación de la víctima en particular con la violación masiva de derechos humanos. Pero este segundo hecho requiere de una exigencia considerablemente menor en comparación con el primero. Por su parte, en el Estado de Chile existe una norma expresa,
el artículo 340 del Código Procesal Penal, el cual establece: nadie podrá ser condenado por un delito, sino cuando el tribunal que lo juzgare adquiriere, más allá de toda duda razonable, la convicción de que hubiere cometido el hecho punible objeto de la acusación y que en él hubiere correspondido una participación culpable y penada por ley. Como pueden notar, esta norma nos obliga en esta materia, dado que en Chile quienes conocen sobre estos procedimientos son los tribunales de juicio oral en lo penal. Entonces debiesen aplicar este estándar probatorio. Pero como ya les he mencionado, este estándar no se convalida con la naturaleza jurídica de los procedimientos sobre violación de derechos humanos. Entonces, ¿cómo podemos salvar esta situación? Por una parte, podríamos generar una reforma en donde se reconozcan estos procedimientos especiales y se establezca un estándar probatorio especial a aplicar en ellos. O por otra, mediante la misma naturaleza jurídica de estos procedimientos, podríamos justificar la aplicación de un estándar distinto y además en base a que los jueces en lo penal valoran la prueba conforme a la sana crítica, en base a esta mayor libertad podríamos justificar un estándar diverso. Pero vamos al meollo del asunto. ¿Qué estándar vamos a aplicar? Como semillero hemos visto dos posibilidades. Por una parte, utilizar la técnica de la Corte Interamericana, en el sentido de que dependiendo del caso concreto y de sus circunstancias particulares, vamos a decidir qué estándar aplicar. O por otra, aplicar un estándar especial. Y pongan atención en el nombre. El estándar de la preferencia de las buenas explicaciones no derrotadas. Nosotros nos inclinamos por esta segunda posibilidad. Este estándar es un estándar menos exigente que el penal, pero considerablemente más exigente que el civil. Además de que da una mayor protección a la víctima y su finalidad es propender a la reconstrucción de la historia. Pero como han escuchado, es menos exigente que el estándar penal. Por lo tanto, cabe preguntarse, si es menos exigente, ¿existe una vulneración de las garantías propias del proceso penal respecto del imputado? Ante esto hay que responder de manera negativa. Dado que la finalidad propia de este estándar probatorio es propender a la reconstrucción de la historia y para ello se va a requerir que una gran cantidad de información se ingrese al procedimiento. Por lo tanto, la exigencia sigue siendo lo suficientemente alta para que no se vulnere dicha garantía. Además, que estas buenas explicaciones cumplen una doble función. Por una parte, para condenar y por otra, para absolver. Entonces, el sacar de la ecuación la duda razonable supone que van a haber dos posibles explicaciones que se van a enfrentar y va a prevalecer la mejor. Entonces, sea que condenemos o sea que absolvemos, vamos a tener una explicación para lo que sucedió en estos pasajes oscuros de la sociedad. Es por esto que no debemos aplicar el estándar de prueba más allá de toda duda razonable, dado que no se convalida con la naturaleza jurídica de estos procedimientos. Además que el estándar propuesto da una mayor protección a la víctima y se condice con la finalidad de estos procedimientos. Y no hay que perder de vista que la víctima, en último término, en las violaciones de derechos humanos, es la sociedad. ¿Y cómo podemos materializar la justicia para la sociedad? Dándoles la verdad. Para los seres humanos, la historia tiene una gran importancia, por cuanto nos enseña cómo seguir para adelante. Pero si nosotros tenemos pasajes oscuros en nuestra historia, no vamos a poder seguir tranquilos. Y es por eso que hay que sacarlos a la luz. Muchas gracias.